Ahora vamos a conectar nuestro capacitor a una fuente de corriente alterna y en serie con el bobinado de un motor eléctrico. Puesto que la corriente AC alterna, primero una placa, entonces después la otra, se carga y descarga a su vez. Primero se carga la placa 1, luego a medida que se regresa la corriente sale un flujo de electrones de la placa 1 a la placa 2 por las bobinas del motor. Cuando se regresa la corriente, los electrones se regresan a la placa 1. Notarán que los electrones no pasan por el capacitor, sino que viajan para atrás y adelante de una placa a otra por las bobinas del motor. La corriente de electrones, primero en un sentido y luego en otro, tiene un efecto positivo cuando se aplica a ciertos motores. ¿Qué hace un capacitor? Un motor de inducción de corriente alterna monofásico requiere dos fases para encender. El capacitor crea una segunda fase artificial que permite al motor encender y marchar. El capacitor es un dispositivo capaz de almacenar y liberar energía eléctrica. El capacitor no solo almacena energía, también la libera como 120 veces por segundo. En un circuito de corriente alterna de 60 Hz, esta liberación de energía potencial almacenada provoca un retraso en el flujo de corriente normal. Cuando se aplica la corriente retrasada, al arranque del bobinado auxiliar del motor, crea un campo electromagnético que cambia el ángulo del campo electromagnético en el bobinado primario. Esto hace que los dos campos se persigan uno al otro alrededor del estator del motor y atrae el rotor en la dirección de los campos giratorios. El motor ahora tiene par de arranque, así como la dirección de rotación. Hay dos tipos de capacitores, los capacitores de arranque y los capacitores de marcha. Veamos cada uno. El capacitor de arranque funciona intermitentemente. Está en el circuito solo cuando el motor arranca. Funciona con el devanado de arranque para llevar rápidamente el motor hasta su velocidad de funcionamiento. En este tipo de capacitor, o bien un conmutador o un relé quita el capacitor y el bobinado de arranque del circuito. El capacitor de arranque tiene un valor más alto con respecto al de marcha. Esto permite un mayor cambio de fase para proporcionar más par de arranque. Los capacitores están solamente diseñados para trabajo intermitente, no más de 20 arranques por hora, y cada periodo de arranque no deberá tardar más de 3 segundos. Los arranques más largos o más frecuentes producen un aumento excesivo de calor dentro del capacitor y causan fallas prematuras. Un capacitor de marcha funciona continuamente. Está conectado al circuito continuamente. El capacitor de marcha trabaja con el bobinado auxiliar o bobinado fase para incrementar el torque y la eficiencia al mismo tiempo reduciendo el amperaje del motor. El capacitor de marcha tiene un valor bajo de microfaradios, por lo general entre 5 a 50 microfaradios en más de una aplicación. En el caso de los motores que tienen ambos capacitores, el capacitor de arranque está en el circuito solo cuando el motor arranca, y el capacitor de marcha está en el circuito todo el tiempo. Los fabricantes clasifican los capacitores por microfaradios, tolerancia, voltaje y temperatura ambiente. La tolerancia de un capacitor de marcha es la tolerancia de fabricación, es lo que soporta el capacitor, y puede variar de un fabricante a otro. Un capacitor puede decir UF, que es un sustituto de MDF, o microfaradios, como dicen los libros de electrónica, y lo vemos en las etiquetas de los capacitores. La etiqueta de la izquierda muestra un capacitor de 4 microfaradios fabricado con más o menos 6% de tolerancia. Los capacitores de arranque normalmente no dicen la tolerancia, pero indican el rango de operación en microfaradios en la etiqueta, como lo vemos en el capacitor de la derecha. Los fabricantes tienen diferentes organismos que aprueban sus capacitores y tienen diferentes estándares de calidad y estos incluyen normas. Por ejemplo, la agencia UL, CSA, CUL,
EIA 456, BDE y RoHS. ISO es un estándar de proceso de fabricación que también es significativo entre los fabricantes. El capacitor que requiere un motor se muestra en la placa del mismo. El capacitor seleccionado debe coincidir con los microfaradios requeridos por el motor en su etiqueta. Selección de las medidas. Siempre se debe seleccionar un capacitor de arranque con microfaradios no mayor del 10% del que se requiere. Para reponer un capacitor de marcha, nunca se debe seleccionar uno menor al que se requiere. Los microfaradios pueden ser como sigue. Microfaradios especificados, si están entre 10 y 20 microfaradios, no agregar más de 2,5 microfaradios. O por ejemplo, si son entre 20 y 50 microfaradios, no agregar más de 5, y si son de 50 microfaradios o más, no agregar más de 10 microfaradios. Cuando se desconoce la medida, es necesario consultar al fabricante del motor en cuanto al repuesto adecuado. Los capacitores se diseñan para la construcción interna de cada motor, por lo tanto, no se puede aplicar una regla en general. Los voltajes para los capacitores de marcha deben concordar con el voltaje del motor, aun cuando un mayor voltaje no tiene ningún efecto en el motor, siempre que los microfaradios sean los adecuados. Nunca debe usarse un voltaje menor, porque entonces falla el capacitor. Los capacitores de marcha deben tener un voltaje más alto que el motor, puesto que los capacitores siempre están en el circuito y conectados a las bobinas, tanto de arranque como de marcha, están sujetos al voltaje de línea más los voltajes inducidos por las bobinas. Utilizar un capacitor con una clasificación de tensión más alta que la que indica el motor es aceptable. Pero usar un capacitor con mayor o menor microfaradios que los indicados por el motor resultará en consecuencias negativas. Utilizar un capacitor con microfaradios más bajos que los indicados dará lugar a las cuestiones enumeradas. Utilizar un capacitor con microfaradios más altos que los indicados dará lugar a las cuestiones enumeradas. Aplicación y repuesto. Al reponer un capacitor, es preferible instalar uno del voltaje y microfaradios adecuados para el motor en particular. Sin embargo, generalmente una diferencia de 10% en los valores en microfaradios no afectan el motor negativamente. El problema surge cuando no se encuentra el capacitor adecuado. Si el capacitor requerido no está disponible, podemos crearlo conectando capacitores en serie o en paralelo. Conexión en paralelo. Cuando se conectan los capacitores en paralelo, la lectura de los microfaradios será la suma de las lecturas individuales. Esto se puede expresar en la ecuación CT es igual a C1 más C2 más C3, etc. El efecto de la conexión en paralelo es el de aumentar el área de la placa. El voltaje del capacitor de menos voltaje en la conexión se convierte en voltaje efectivo de la combinación. Si se requiere un capacitor de 125 volts, 180 microfaradios, se puede conectar en paralelo dos capacitores de 125 volts, 90 microfaradios cada uno. Generalmente se puede usar un capacitor de los microfaradios, pero a un voltaje mayor como repuesto. Ejemplo, 88 a 108 microfaradios, 125 volts, reponemos con uno de 88 a 108 microfaradios, 330 volts. Conexión en serie. Cuando se conectan en serie los capacitores, la capacitancia total siempre es menor que la del capacitor más pequeño. El resultado de conectar capacitores en serie es un aumento en el grosor dieléctrico, reduciendo la capacitancia. La forma para determinar la capacitancia total en una conexión en serie es CT igual a C1 por C3 sobre C1 más C3. Ejemplo, los capacitores de 250 microfaradios conectados en serie. CT es igual a 250 por 250 sobre 250 más 250. Nos daría una ecuación como resultado de 125 microfaradios. La capacitancia de dos capacitores iguales conectados en serie es la mitad del valor de un capacitor. El voltaje efectivo cuando se conectan en serie dos capacitores
es la suma de los voltajes individuales. Por lo tanto, dos capacitores de 250 microfaradios, 125 volt en serie, es igual a un capacitor de 125 microfaradios, 250 volt. Según la ecuación, voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Cuando se requiere conectar capacitores en serie, es mejor usar dos capacitores de igual microfaradio. Si se conectan capacitores en serie de distinto microfaradio, el voltaje se divide entre ellos en proporción inversa a los microfaradios. Un motor de 220 volt requiere un capacitor de marcha de 370 o 440 volts. Cuando haya duda, siempre debe usarse el voltaje que le sigue hacia arriba.